El enunciado dice lo siguiente. En un examen de 25 preguntas, un estudiante obtiene 6 puntos por cada respuesta correcta, obtiene 1,5 puntos por cada respuesta incompleta y no obtiene ningún punto por cada respuesta mal contestada. Entonces, el número de formas en que este estudiante puede obtener 96 puntos en el examen entonces nos dan 4 opciones y nos dicen que pueden ser 3, 4, 1 o 2 formas en las que puede obtener 96 puntos. Entonces, la información que podemos extraer del ejercicio es la siguiente. Nos dicen que nos dan 6 puntos si tenemos la pregunta correcta. Y que nos dan 1,5 puntos si tenemos la pregunta incompleta. Y no se obtiene ningún punto si se escribe de forma equivocada. Coloquemos acá si la pregunta está mal. Bien, el total de puntos que se deben conseguir es 96. Entonces escribamos por acá 96 para recordarlo. Bien, entonces una estrategia o un análisis que podríamos hacer al principio sería: ¿qué pasaría si solo respondiéramos preguntas incompletas? Entonces, la primera cuestión sería revisar, para poder obtener 96 puntos, ¿cuántas preguntas incompletas debo responder? Entonces, si vimos el número 96 entre 1,5, nos dan 64. Entonces, 64 preguntas incompletas sería necesario responder para poder llegar a 96 puntos. Entonces, es evidente que este número, 64 preguntas, se sale del rango que nos exigen, que son 25. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que se necesitan responder preguntas correctamente y algunas preguntas incompletas, para que nos den la cantidad de formas posibles en las que se puede responder el examen, de tal manera que alcancemos esos 96 puntos. Entonces, revisemos qué pasaría si solo respondiéramos preguntas correctas. Entonces, lo que hacemos es coger estos 96 puntos y los dividimos entre estos 6 puntos que equivalen a las preguntas correctas. Entonces, 96 dividido entre 6 nos dan 17 preguntas. Entonces, si se responden 16 preguntas correctas, obtenemos 96 puntos. Y como necesitamos responder 25 preguntas, significa que 9 preguntas tienen que haber sido contestadas de forma equivocada. Entonces, por este lado tendríamos 96 puntos y aquí tendríamos 0 puntos. En total tendríamos 96 puntos, que es lo que necesitamos. Entonces, esta sería la primera forma. Esta sería una forma 1 en la que el examen podría contestarse. Entonces, como ya tenemos como un límite superior analizado, podemos ir descartando a partir de este límite máximo, empezar a eliminar, por ejemplo, preguntas correctas y ver cuántas preguntas incorrectas o cuántas preguntas equivocadas deberíamos responder. Pero entonces, algo importante es lo siguiente. Fijémonos que a cuántas preguntas incompletas equivalen las preguntas correctas. Entonces tenemos 1,5 puntos, significa que una pregunta buena, vamos a colocar aquí buena, es equivalente a responder 4 preguntas incompletas. 4 por 1,5 nos da 6, entonces 6 puntos, 4 preguntas incompletas equivalen a 6 puntos, que son equivalentes a una sola pregunta correcta. Entonces, con este dato, con esta equivalencia, podemos hacer los análisis posteriores. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, si ya no tenemos 16 preguntas correctas, sino solamente 15 correctas. Entonces, si tenemos 15 correctas, significa que nos van a mermar 6 puntos acá, tendríamos solamente 90 puntos. Y para que podamos tener los 96 necesitamos sumarle entonces 4 preguntas incompletas.
¿cierto? Por la equivalencia. Mermamos una correcta, entonces necesitamos reemplazarla con 4 que sean incompletas. 15 y 4 nos da 19, y 19 para que lleguen a ser 25 preguntas en total, necesitaríamos 6 preguntas malas. Entonces por aquí tenemos 9, aquí tendríamos 6 puntos y aquí 0. En total tendríamos los 96 puntos. Entonces esta sería una segunda manera en la que podría resolverse el examen y que nos da como conclusión que obtenemos 96 puntos. Bien, ahora quitemos una pregunta correcta adicional. Tendríamos ya solo 14 preguntas correctas. Y tendríamos entonces, como mermamos una, recuerden que siempre una buena equivale a 4 incompletas, entonces 4 más 4 que ya teníamos iniciales, tendríamos que tener 8 incompletas. Entonces tendríamos por acá, a 90 puntos le vamos a quitar los 6 de la pregunta que estamos eliminando acá, nos quedarían 84 puntos. Y estos 8 sabemos que equivalen a 2 preguntas buenas, que serían 12 puntos. Entonces en total tendríamos ya 96 y verifiquemos lo siguiente. Aquí necesitamos sumar ceros para que tengamos 96 puntos. 14 y 8 nos da 22 y para que tengamos 25 nos faltarían 3 preguntas equivocadas. Bien, entonces podemos intentar rebajar una opción adicional. Entonces podemos decir que ya no tenemos sino 13 preguntas correctas. Entonces, como rebajamos una pregunta correcta adicional, tendremos que sumarle 4 preguntas incompletas. Entonces 8 y 4 nos darían 12 preguntas incompletas. Entonces, a 84 le quitamos los 6 puntos de la pregunta correcta que se eliminó. Nos quedarían 78. Y estos 12 equivalen a 4, 12 equivalen a 3 preguntas buenas, que serían 3 preguntas buenas por 6, que equivale cada una, por 6 puntos, serían 18 puntos. Entonces aquí tendríamos 8 y 8 nos da 16, llevo una, 8 y una 9, tendríamos ya los 96 puntos exigidos. Y démonos cuenta de lo siguiente, 13 más 12 nos dan 25 puntos, entonces ya no es necesario, o sea, necesitaríamos responder ninguna pregunta equivocada para que nos den los 96 puntos. Y aquí nos daría los 25 preguntas que exige que es el total de las preguntas del examen. Entonces démonos cuenta de algo adicional. Si seguimos con la misma operatividad, si mermamos una pregunta adicional, vamos a encontrar un déficit. ¿Por qué? Tendríamos entonces 12 preguntas correctas, pero entonces ya tendríamos no 12 sino 18 preguntas incompletas. Y esto nos daría 8 y 2, 10, llevo una y nos darían 30 preguntas. Entonces tendríamos saliéndonos del rango de 25 preguntas. Entonces, esta es la última opción, la última manera en la que se pueden reorganizar o que se pueden responder las preguntas de tal forma que nos den 96 puntos. Entonces, esta fue la tercera manera y esta fue la cuarta manera. Entonces, de acuerdo a las preguntas que nos hacía el ejercicio es, el número de formas en que un estudiante puede obtener 96 puntos en el examen es simplemente de 4 formas diferentes.